Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con el spoiler para la serie Jill Roller Coaster. Era una despedida, aunque ninguna de las dos sabía si volverían a encontrarse. Había llegado el momento de asumir las consecuencias, y ese momento acababa de comenzar. Tuvieron la oportunidad de elegir si involucrarse o no en este caos, y solo dudaron un instante, pero esa decisión instantánea terminó teniendo consecuencias graves, que aún afectan el presente. El romance entre Lo y Pure ya no podía continuar. Él y Pure ya no podían volver a ser las mismas personas de antes, a pesar de lo que alguna vez habían imaginado. Incluso la buena voluntad entre él y Love, como cercanas, como hermanas, se había desvanecido por completo. Vivir despreocupadamente comenzaba a pasar factura. Lanzarse a romances intensos y salvajes, como subirse a una montaña rusa, ahora hacía que estos buscadores de emociones experimentaran emociones mucho más allá de la simple emoción. Vivir con demasiada precaución había empezado a pasar factura. Sumergirse en romances intensos, como subir una montaña rusa, ya no era solo emocionante. Lo que una vez amaron la adrenalina comenzaba a saborearse ahora completamente diferente. En un instante fugaz, el movimiento asciende a grandes alturas antes de precipitarse. Ese movimiento veloz una vez hizo que latieran sus corazones con fuerza, dando lugar a gritos que liberaban las emociones desbordantes de su interior. Los cambios que ocurrían en apenas una fracción de segundos creaban emoción y entusiasmo. Sin embargo, al final, cuando la atracción se detiene, el cinturón de seguridad se desabrocha y uno se baja. Algunas personas quedan mareadas con náuseas, dando vueltas y angustias, y el impacto puede ser tan fuerte que les provoca tal aversión, que ya no quieren volver a subirse. Love era una de ellas. Esta lección la hizo anhelar la sencillez, algo que no fuera llamativo ni dramático. De ser posible, la chica alta deseaba conocer y amar con pureza, sin otros factores que la obligaran a aceptar compromisos dolorosos, como los que está haciendo ahora. Ella espera fervientemente que algún día pueda encontrar un amor que no deje a nadie herido, a diferencia de esta vez. Se llevó la taza de café a los labios repentinamente. La hermosa mujer intentaba combatir la somnolencia que se había apoderado de ella, recurriendo a la fuerte cafeína para despertarse. Anoche Pure pasó horas en el balcón de su departamento, contemplando la oscuridad del cielo nocturno, absorta en sus pensamientos. Bebió sola, hasta la madrugada del día siguiente. Ese capricho había dejado a la dueña del estudio sentada en su oficina, reprimiendo bostezos y sintiendo el peso de la noche en vela. Con la espalda apoyada en la silla, Pure cerró los ojos un instante antes de abrirlos de nuevo. Su mirada se posó en el símbolo familiar de su taza de cerámica favorita. Estaba colocada cerca de su portátil, cumpliendo su función de contener una bebida caliente. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, como siempre. LP eran las iniciales que el ojo había grabado cuidadosamente en la taza durante su primera clase de cerámica. Pierre no sabía entonces que el acto de escribir esas letras también grabaría algo permanente en su corazón. Tómalo como un recuerdo, por si algún día me extrañas demasiado. Puedes mirar la taza que hice. No estaba tan perfecta como las que un experto como Pure podía hacer, pero aún así era impresionante, prueba de la habilidad y el esfuerzo de Love, una para cada una de nosotras. Sí, en caso de que un día podamos ponerlos una al lado de la otra. Por un instante, ninguna de las dos supo si ese día llegaría. Incluso ahora seguía sin llegar. Su última conversación había tenido lugar hace 2 años, y desde entonces no había contacto alguno, ningún encuentro. Todo se había cortado como si nunca se hubieran conocido, tal como habían acordado. Lo único que daba era el sentimiento persistente que las conectaba, y le recordaba a Pure que lo que ella y la chica alta habían compartido era real y no solo un sueño. Para algunas personas, incluso las cosas más pequeñas pueden evocar un torrente de recuerdos. Para Pure, ver la taza que recibió como regalo fue suficiente para recordar a esa persona. Su última experiencia amorosa se había enterrado en lo más profundo de su corazón. Aunque habían pasado 2 años, no se había desvanecido. Cada momento, cada herida, seguía tan vivida como siempre. Solo la culpa que una vez la consumió había disminuido con el tiempo. No había desaparecido, pero ya no la atormentaba como antes. 2 años podrían no parecer mucho tiempo para algunos, pero para Pure había sido suficiente para sanar su corazón hasta cierto punto, ya fuera por su propio esfuerzo o con el apoyo de él.
había progresado, y solo podía esperar que la mujer que tanto extrañaba hubiera experimentado una transformación similar. Esperaba que Love hubiera recuperado su brillo, que no fuera la misma Love que había llorado tanto la última vez que la vio. Como Pure no tenía forma de saberlo, ni noticias, ni actualizaciones, todo lo que podía hacer era esperar sin tener la menor idea de si tendría éxito o no. Como su antigua novia, cuyo amor ya no sentía, se veían al menos una vez al año, e intercambiaban mensajes al menos 2 veces al año. Pero con la persona a la que aún amaba, a la persona a la que nunca se lo había contado, no había nada, ningún contacto, ninguna presencia, como si nunca hubiera existido. Pure amaba a Love, pero nunca se lo había dicho. En aquel entonces la culpa la había abrumado tanto que no podía expresar sus sentimientos. Las palabras que la chica anhelaba escuchar, las que merecía, habían permanecido en silencio. Pure sabía que reprimir esas palabras probablemente era parte del dolor que le causaba Love. Lo único que podía esperar ahora era que la joven llena de vida ya no se obsesionara con esos sentimientos. Mejor aún, esperaba que Love fuera verdaderamente feliz, de una felicidad tenía de preocupación que Pure le había dado alguna vez. Disculpe por haberla hecho trabajar esta tarde, señorita Kay. Levantó la vista y vio a su asistente masajeándola. Cada vez que veía a Kay hacer eso, Locke sentía una punzada de culpa. Los problemas laborales que habían surgido las habían obligado a ambas a quedarse, hasta casi la medianoche. La considerada jefa se sintió mal, a pesar de compensar justamente a Kay por sus horas extras. Sin embargo, Love, quien era integrante de la gerencia, seguía preocupada. No pasa nada, ganó mucho. Su portátil estaba cargado mientras el asistente respondía a la preocupación de Love. La persona que tenía delante poseía cualidades con las que cualquier empleado estaría encantado de trabajar. Su jefa, aunque unos años más joven, ocupaba un puesto de alto rango, era bondadosa, de esas que Kay no estaba segura de encontrar en los próximos siglos. El sueldo era generoso, pero fue la amabilidad de Love la que mantuvo a Kay fiel después de 2 años trabajando juntas. Estos fueron los mejores momentos de la vida laboral de Kay, lo mejor que un empleado podía desear. Aún así, no pasa a menudo, y si pasara ya habría renunciado, bromeó Kay, provocando una risa en Love. La idea de que Kay se fuera era abrumadora, y la jefa se había prometido a sí misma que haría todo lo posible por mantener a Kay a su lado, sin intentar huir de ella. No te haría trabajar hasta tarde todo el tiempo. Esa vez simplemente no se pudo evitar. Lo entiendo, de verdad que sí. Gracias por tu comprensión. Deberíamos ir a casa a descansar un poco. A estas alturas los caminos cerca de su casa deberían estar despejados. No tardaremos mucho en llegar, dijo Locke mientras tomaba sus pertenencias. Y como estaba ocupada empacando, no notó la mirada curiosa que Kay le dirigía mientras hablaba. En los próximos videos vamos a continuar con más spoilers. Nos vemos y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.